tiene a cargo poner a funcionar el nuevo programa de subsidios para familias de escasos recursos en el país que se llama Renta Ciudadana. Directora, buenas tardes y bienvenida a Sigue la W. El micrófono, directora, ¿puede activarlo, por favor? El micrófono, eso, para que la podamos oír. ¿La estamos viendo? Eso, a ver. Directora, ¿nos escucha? Ella nos oye, pero no, creo que estamos teniendo ahí un problemita con la conexión. Vamos a ver qué está pasando con Cielo Rusinque y así poder conversar al respecto. Es importante, Paola, señalar que este programa, que va a beneficiar a más o menos 3 millones de hogares en situación de pobreza, va a estar entregando de forma bimensual unos recursos que serán necesarios y que se buscará además conseguir o tratar de conseguir que lleguen de la manera mejor focalizada posible para ayudar a las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad en el país, ¿no? Sí, señor, ahí ya está la directora. Buenísimo. Entonces, directora Cielo Rusinque, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan ¿Cómo Pablo, está? Paola, Camila, toda la audiencia de la W, muchas gracias por la invitación. Bueno, directora, hablemos entonces, lo que le voy a preguntar a Paola se lo pregunto a usted. ¿Cómo va a funcionar, cómo se va a focalizar la entrega de estas ayudas o estos subsidios a través de esta renta ciudadana? Bueno, Juan Pablo, lo primero es que durante este tránsito hacia el programa de renta ciudadana hemos hecho un ejercicio de priorización de 466 municipios, digamos, según lo que nos arrojaban mapas de hambre, que reflejaban los territorios con altos índices de desnutrición, que digamos estaban enfrentando ya un problema de crisis humanitaria y desde un problema de inseguridad alimentaria y que pues requerían una atención urgente y prioritaria por parte del Estado. Sin embargo, con este programa es a nivel nacional, más allá de estos municipios, que estamos garantizando un mejoramiento sustancial en cuanto a los montos que tradicionalmente se recibían en este programa. ¿Por qué hablamos de tránsito, Juan Pablo? Porque por ahora estamos actuando con la base legal del programa tradicional que se manejaba acá en Prosperidad Social de Familias en Acción, mientras que ya con el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se le conceden al presidente las facultades para poder hacer un rediseño, una reorientación de todos estos programas, podemos tener nuestro propio programa. ¿Qué aspiraremos con ese propio programa? Pues evidentemente hacer una complementariedad en cuanto a las corresponsabilidades establecidas, en cuanto a la focalización también. De pronto eso nos permitirá ingresar otros grupos poblacionales, digamos, que no necesariamente están compuestos por los condicionamientos que estaban establecidos en Familias en Acción, y esto dentro de un esfuerzo muy riguroso para destinar de la mejor manera los recursos para esas personas y esos hogares en mayor situación de vulnerabilidad y en extrema pobreza. Bien, directora, aquí estamos hablando de cuánto dinero, cuánto va a recibir un hogar que vaya a estar cubierto por esta renta ciudadana. Sí, Juan Pablo, en los municipios priorizados estamos hablando de un ingreso que como mínimo va a estar por el orden de los 160,000 pesos y que muy seguramente va a estar, le aspiramos a otorgar un beneficio de 500,000 pesos, y digamos que en los hogares de los territorios priorizados que tienen menores en la primera infancia o que cumplen las corresponsabilidades en materia de salud y educación, todos esos hogares van a tener los 500,000 pesos. Aquí estamos hablando de quienes están clasificados en el grupo A del CISBEN, es decir, hogares en extrema pobreza. Pero entonces, ¿esto es una cifra que va desde 160,000 hasta 500,000? Exactamente, dependiendo de la composición del hogar. Pero, digamos, al realizar los ejercicios, nosotros establecimos, de hecho, un aplicativo que es muy fácilmente consultable, digamos, en la página de internet. Hay una especie de calculadora digital en la que la familia puede consultar: estoy en el tal municipio, tengo tantos hijos, y ahí se les va a dar el estimado del aproximativo de lo que debería recibir. Entonces, por ejemplo, si ahí yo ubico territorios, por ejemplo, el Chocó, como toda la región está priorizada, muy seguramente la mayor parte de esas consultas va a arrojar los 500,000 pesos. Este es un pago que se va a hacer de manera bimestral, es decir, va a llegar no 500,000, sino 1 millón cada 2 meses para esas familias priorizadas.
Para el resto del territorio, digamos que no son esos territorios priorizados, va a depender de la composición del hogar y el cumplimiento de las corresponsabilidades igualmente. Entonces, para eso está el aplicativo. Lo único cierto es que estamos garantizando en cualquier circunstancia ingresos que están por encima de la línea de pobreza, algo que no se había hecho, Juan Pablo, porque normalmente se recibían un promedio entre los 25 y 90 mil pesos, que pues yo creo que todos sabemos que eso no alcanza ni siquiera para adquirir los bienes de primera necesidad. Y por otra parte, pues la idea es a estos hogares no solamente limitarnos a una transferencia monetaria, sino estamos trabajando en el diseño de una política pública integral para darles otra serie de beneficios de acuerdo, digamos, a las capacidades, a las circunstancias de ese hogar, para permitirles unas condiciones que les permitan superar esa vulnerabilidad. Es decir, no queremos eternos dependientes de estos programas, sino es un plan de choque que también dentro también de la apuesta del plan de choque contra el hambre y de rescate de esas familias para superar esa situación de vulnerabilidad. Es una apuesta, además, Juan Pablo, en cuanto a inversión de recursos, se está haciendo un gran esfuerzo y pasamos de aproximadamente 1.900.000.000 que se estaban garantizando anteriormente a 7 billones de pesos. Que aún uno dice es una gran cifra, pero sigue siendo, sabemos que es limitado cuando vemos toda la necesidad que hay a lo largo del territorio. Por eso es que es importante focalizar, priorizar, digamos, porque es un poquito odioso ese ejercicio de la focalización, de hecho, de por sí, como que... Sí. Digamos que nosotros pensamos hablar de priorización para buscar llegar precisamente allí donde hay mayor necesidad. Esa es como la apuesta principal. Directora, sí. Se ha sabido que el Banco Agrario va a ser el operador de este pago, pero hay quienes preguntan si tienen que abrir una cuenta, si esto les va a acarrear algún tipo de costo. Muy buena pregunta. A ver, principalmente en este momento lo que sabemos que el Banco Agrario está revisando es cuántas personas de esos beneficiarios que ya están inscritos, digamos que están pasando por ese proceso, además de cruce de datos, tienen una cuenta en la actualidad en el Banco Agrario, cuáles de ellas pueden ser activadas, se encuentran activas, digamos, que el beneficiario evidentemente pueda hacer uso de esa cuenta. Los que no, también están revisando cuáles tienen una bancarización y están mirando a dar la posibilidad de trabajar mediante alianzas para facilitar, digamos, el pago a quienes tienen ya el acceso. Sin embargo, hay una forma muy fácil que otorga el Banco Agrario para la bancarización de los nuevos beneficiarios que no están bancarizados, es que con el solo número de teléfono se hace el proceso inmediatamente, el beneficiario tiene esa posibilidad de bancarizarse, se hace una confirmación vía telefónica de se acepta ser bancarizado, y a partir de ese momento, si quiere acceder a una tarjeta de débito, pues lo puede hacer. Si no, se le genera un código con el cual pueden, digamos, hacer como como lo ofrecen los bancos hoy en día, digamos, esas son las facilidades que brindan las nuevas tecnologías, pueden con ese código directamente hacer su cobro. Ahora bien, el Banco Agrario ofrece como varias garantías adicionales, bueno, en términos de inclusión financiera, esto de la bancarización y sobre todo que nos ofrece una cobertura a nivel nacional. De hecho, el Banco Agrario es la única entidad que está presente en aproximadamente, son más de 400 municipios donde es la única entidad presente. Y pues igual eso no impide que pueda acudir a alianzas, mientras también él mismo va desarrollando una mejor capacidad, porque aquí la idea es ofrecer una mayor calidad a los ciudadanos y además nos están dando un precio, digamos, el más competitivo a nivel de la oferta que existía en el instrumento que se suele utilizar para otorgar, digamos, para adjudicar o determinar quién será el operador principal de la operación. Bueno, numeral prosperidades. Voy a leerle un par de comentarios, Paola, y continúa usted entonces esta conversación con Cielo Rusinque. Voy primero a leer dos del chat del YouTube Live, porque además es evidente que esta idea o esta política del gobierno de Gustavo Petro genera odios y amores. Dice, por ejemplo, Hernán López Rodríguez: por eso voté por Gustavo Petro, para que ayude con algo básico a los más necesitados. Pero en contraste, dice Arley Vargas, ese asistencialismo es el que nos va a llevar a la quiebra como país. Dice también con el numeral prosperidad es... @ Milton Andrés Bar, numeral prosperidad es garantizar acceso a la tierra, mejores condiciones de infraestructura, y a la vez dice @ Peter Pan 2017, numeral prosperidad es generar trabajo para todos. Paola, sus preguntas para Cielo Rusinque hasta ahora en Sigue la W. Sí, Juan Pablo, mire que yo quería preguntarle a la directora sobre pues la aplicación del programa, pero quiero aprovechar antes para pegarme al tema que Camila preguntó, y es el del Banco Agrario, porque también se ha generado polémica, directora Cielo Rusinque, frente a lo que implica para
el gobierno que sea el Banco Agrario el operador. Antes, en el caso del programa Ingreso Solidario del gobierno anterior, pues el intermediario, quien entregaba estos recursos y hacía los giros, pues era la banca comercial, los bancos quienes cobraban pues una comisión. Se ha dicho que la comisión que el Banco Agrario recibiría sería muchísimo más alta que el anterior operador. ¿Qué responder frente a eso? Sí, lo primero, Paola, y es muy buena la pregunta porque permite aclarar qué ocurre. En el proceso de ingreso solidario estábamos bajo un estado de emergencia. El gobierno, digamos, tenía la facultad de regular el precio de la transacción. Es decir, el gobierno en ese momento determinó y, digamos, tenía todas las facultades para hacerlo, que los bancos creo que tenían que otorgar, cobrar una tasa de, no me acuerdo si era de mil algo la operación, era un costo muy bajo. Ahí los bancos no podían decir acepto, no acepto, lo quiero hacer, sino sencillamente pues dar esa garantía que les estaban pidiendo para garantizar la operación. Estamos en una situación normal en la actualidad, no tenemos esa situación de emergencia y aquí lo que nos basamos es, hay un instrumento que se está utilizando desde 2015 que opera la entidad Colombia Compra Eficiente, es un instrumento de agregación de demanda, que es lo que he explicado, que recoge la oferta que hay en el mercado por parte de todas las entidades bancarias y allí eso además es consultable, Paola, cualquier persona puede, o sea, con un poquito de, si uno se esmera y quiere conocer cómo funciona, allí está la información que ustedes pueden corroborar. Entonces allá a uno le dicen cuál es el estimativo de cuánto le puede costar la transacción y cuánto cada banco está dispuesto a hacer, cuál es la cobertura que tiene y cuál es el costo final. Allí uno hace un simulador y el mínimo precio en la actualidad que ofrecía la banca tradicional era de 3.770 pesos. El Banco Agrario nos dejó la tarifa en 3.200 pesos. Eso aunado a que nos daba esa garantía a nivel nacional. Por ejemplo, otro banco que nos daba la posibilidad de esa garantía y que se comprometía a ese cubrimiento a nivel nacional, la tarifa era muchísimo más costosa. De hecho, en este caso estamos hablando casi que 10 veces este valor por cubrir el territorio nacional. Algunos, digamos que se acercaban, pero que estaban incluso siempre por encima de ese valor que nos daba el Banco Agrario de 3.200 pesos, no nos cubrían el territorio nacional. Y esto aunado, digamos, porque por ejemplo está el caso que se confunde, ¿no?, con lo que son las fintech, que son estas aplicaciones que también pueden garantizar este tipo de operación. Es dependiendo de los programas, uno no puede generalizar, no todo el mundo tiene el acceso a estas nuevas tecnologías, no todo el mundo, digamos, puede acceder de la misma facilidad. No es lo mismo cuando hablamos de un programa que está dirigido a los jóvenes que cuando hablamos de hogares en extrema pobreza a lo largo del territorio nacional, en los cuales incluso hemos priorizado 466 municipios, que cuando uno va a ver es imaginarse la situación de esos municipios que están en una crisis humanitaria por desnutrición, no son los que normalmente tampoco acceden a estas tecnologías y allí el Banco Agrario nos da plena garantía. Entonces, digamos que las facilidades que nos da y las razones para escoger al Banco Agrario como principal operador, porque él puede tener alianzas, precio, que era el mejor en la oferta que teníamos disponible, calidad de la digamos, experiencia y calidad de la transacción, del nivel de servicios adicionales, la garantía de una inclusión financiera y de una bancarización que ustedes, yo creo que bien lo saben, que no es lo mismo tener una aplicación. Yo utilizo Nequi, por ejemplo, pero Nequi no me va a hacer un préstamo, Nequi no me va a permitir un consecutivo histórico bancario, en fin, todo lo que implica el proceso de inclusión productiva. Ustedes saben bien lo que ocurre. Pero entonces, directora, permítame, le pregunto ahí, para tener la mayor claridad posible, ¿cuánto cobraba antes, cuánto se pagaba antes por esa intermediación de los bancos y cuánto se va a pagar ahora al Banco Agrario por hacer los giros? Claro que sí, Paola. El promedio que se pagaba por transacción en tiempo normal, yo no hablo del estado de emergencia de ingreso solidario, que ya les dije que era esa circunstancia que no es aplicable hoy. Ningún banco hoy, ninguno me iba a garantizar una tarifa de 1.500 o algo así, que era lo del ingreso solidario en estado de emergencia. El promedio siempre ha sido, era de unos 4.500 pesos. En la actualidad, recogiendo toda la oferta de los bancos a través del instrumento de agregación de demanda, que es el que se utiliza desde el 2015 a través de la entidad Colombia Compra Eficiente, la mínima tarifa era de 3.770 pesos. El Banco Agrario nos da un precio de 3.200 pesos, con los valores agregados que pues estoy comentando. Listo. Le voy a leer más comentarios. Ya viene Andrés con su pregunta, que mira, tiene más. Dice,
Por ejemplo, Alonso 2121, a los pobres hay que generarles empleo, no que vivan de limosnas, dice Juan Esteban Ledesma Mondragón. Brindar lo básico es dar garantías, no que regalen subsidios porque sí. Dice también Jimmy Bolívar, por eso votamos por Petro, para el cambio. Pero me llama la atención este comentario de Laura Rodríguez, directora. Dice, aparte de dar la plata, ¿qué acciones se realizarán para no generar dependencia? Y creo que es una pregunta muy válida. ¿Cuál es el camino para que no se genere esa inercia, digámoslo así, de, bueno, no, a mí me va a llegar cada mes o cada 2 meses los 500,000 pesos o el 1,000,000 de pesos, entonces, pues yo ¿para qué me esfuerzo? ¿Cómo hacer para evitar eso? Muy buena pregunta, Juan Pablo. Precisamente aquí se trata de todo lo contrario, se trata de superar ese sistema asistencialista que tradicionalmente digamos, se llevaba a cabo desde hace unos 20 años desde que se maneja este tema de las transferencias monetarias. ¿Qué es asistencialismo? Es generar una dependencia, casi que se hace esclavo al beneficiario de ese ingreso mensual insuficiente con el que nunca va a proporcionarse las condiciones para superar ese estado de vulnerabilidad o esa situación de pobreza extrema. Al mejorar ostensiblemente los recursos y proporcionarle un ingreso digno a esa persona, esto acompañado, y qué bueno porque eso me permite ahondar un poquito más en cuanto a las apuestas del gobierno, nosotros no queremos hacer una persona, primero, eterno dependiente de esos ingresos. Segundo, no queremos dar limosnas ni ingresos simbólicos de 20,000, de 80,000, de 50,000, como estaban acostumbrados millones de colombianos en todos estos años, sino que les vamos a dar un ingreso digno, además con una temporalidad que, pues, digamos, vamos a tener un control muy riguroso en cuanto a los criterios de entrada, de permanencia y salida, precisamente para estar muy vigilantes y acompañar a ese hogar, cuando dije un proceso de acompañamiento adicional, para generarles habilidades, generar las condiciones de autonomía, es decir, permitirles una inclusión en el proceso productivo. Somos conscientes que el ciudadano no quiere regalos, no quiere limosnas, no se trata de darle el pescado, sino darle la caña, enseñarle a pescar. Pero ¿y cuál es el marco de esa temporalidad, directora? O sea, ¿hasta cuánto, durante cuánto tiempo se le va a garantizar esa renta ciudadana? Claro. Varias cosas, Juan Pablo. Digamos que las facultades que se otorgan para modificar estos programas dan hasta fin de año, y en eso estamos trabajando, en ese diseño de cuál va a ser el tiempo, digamos, las condiciones. Pero, por ejemplo, algo que ya tenemos planificado pensando en ese escenario de no queremos eternos dependientes de estos ingresos, es que creamos una base que se llamará el grupo umbral. Es decir, les damos un incentivo a los beneficiarios que, por ejemplo, accedan a un empleo, que tengan otro ingreso, que desarrollen su propio negocio, en fin, lo que podamos a lo largo de esto generarles condiciones de autonomía, para darles un incentivo para que sigan recibiendo ya no el alto valor, por ejemplo, de los 500,000 pesos o el 1,000,000 de pesos bimensual, sino para que tengan un acompañamiento mientras garantizamos que salga de esa situación de vulnerabilidad. Entonces, todo eso se está pensando, y además otra cosa, Juan Pablo, en esta apuesta nos está acompañando el BID, nos están acompañando equipos técnicos, digamos, en lo que es el diseño de nuestro programa. Estamos aprendiendo las experiencias comparadas. Es la primera vez, Juan Pablo, además, que estamos de verdad apuntándole a bajar, digamos, de manera corroborable los índices de pobreza extrema en Colombia. Asistencialismo es generar una situación de eterna dependencia con ingresos dignos, donde no se dignifica al beneficiario, donde no se le proporcionan condiciones para superar el estado de vulnerabilidad, y que de manera alguna se apunta a bajar los índices de pobreza. Aquí tenemos, y esto medido con Hacienda, con DNP, sí. O sea, digamos, no estamos hablando de cifras especulativas, estamos siendo muy rigurosos en el estudio de nuestro propio programa, y por ahora ya ustedes van viendo cómo nos estamos enfocando, priorizando. Otra cosa, Juan Pablo, que yo creo que es muy importante que se sepa, el esfuerzo que estamos haciendo para una campaña antifraude, anticolados, nunca se había hecho de esta magnitud. Nosotros estamos por primera vez cruzando bases de datos, por ejemplo, de ADRES, de los pensionados. ¿Y eso en qué se traduce? Ya lo estamos viendo, Juan Pablo. Hay muchos hogares que aspiraban a tener el beneficio, o que incluso eran beneficiarios y que tenían ingresos suficientes, es decir, no cumplían con los criterios de priorización. ¿Eso en qué va a redundar, Juan Pablo? Directora. Sencillamente en que podemos ampliar cobertura y tener un control riguroso en que quien reciba verdaderamente necesita. Sí, ahí estaba hablando usted sobre la rigurosidad de ese programa, y también ya mencionaba lo de los colados, y era justamente lo que me gustaría adentrarme. ¿Cómo evitar a los colados en estas fases? Ya va la primera, la segunda, la tercera, viene la cuarta. ¿Cómo evitar a los colados? Porque es un problema de larga data, no sé si solo de Colombia, pero sí por lo menos en nuestro país.
De acuerdo, muy buena pregunta. Acá estamos ahorita aplicando la metodología 4 del CISBEN y llevamos 6 meses haciendo una campaña solicitando que por favor actualicen la encuesta de la CISBEN metodología 4 que nos permite medir pobreza multidimensional. El DNP, en esta oportunidad, digamos que ya se ha hecho un compromiso, ya tienen una ruta, por ejemplo, para los casos de denuncia, de anomalía, tienen una ruta para donde podemos encontrar que hay inconsistencias en la forma como se adelantó la encuesta y se va a hacer un seguimiento permanente en cuanto a las condiciones de ese hogar. Digamos que ya sabemos más o menos cuáles eran las formas y las trampas que se solían hacer para tener el beneficio burlando los requisitos. Por ejemplo, ir y hacer la encuesta en una casa, en un hogar, digamos, claramente que en condiciones de extrema pobreza cuando mi lugar de residencia era otro. Esas eran cosas que se hacían. Hacer la encuesta incluso a distancia. Entonces, yo no puedo ir y corroborar que la persona está en extrema pobreza si me baso en la buena fe de lo que me está diciendo. Yo tengo que ir y mirar con mis propios ojos. ¿Y qué ocurre? Ya les puedo decir que lo que nos arrojan, eso lo vamos a hacer público, digamos, ya de la eficacia de esa campaña antifraude, que era también un poquito de voluntad, ¿no? De verificar, de cruzar los datos. No queremos que esto se vuelva tradicionalmente se hacía mucha política con esto y también es conocido. Es decir, se incluían beneficiarios a nivel del territorio nacional de los municipios en función, digamos, a criterios que no eran los de priorización. Pero fíjese usted, directora, que sobre el tema de hacer política, yo aquí le voy a leer un comentario, lo hace Nelson Gómez, dice, Petro inició la campaña presidencial de 2026 comprando el voto de 3 millones de familias. ¿Cómo hacer para que este subsidio, esta renta ciudadana, no se vea como si se estuviera comprando el corazón y la conciencia de quienes reciben esto, pues que es una ayuda del Estado, que finalmente pagamos todos los colombianos, ¿no? Ese es nuestro gran esfuerzo, Juan Pablo, desde el día 1 que llegamos a esta entidad, porque es que eso se suele hacer sobre todo, lamentablemente, a nivel de las administraciones municipales, digamos, en cuanto a los criterios, en la manera de inscripción, en la verificación, en la manera de incluir a las personas, y se hace politiquería a partir del momento donde yo empiezo a afiliar por mi corriente política o mis simpatizantes, entonces empiezo a darles subsidios sin tener en cuenta criterios objetivos de priorización. Acá no nos interesa saber de qué ideología o qué simpatizantes, de qué corrientes son los beneficiarios. Lo que necesitamos saber es objetivamente si están en situación de extrema pobreza. Para eso priorizamos territorios y para eso estamos haciendo este control de bases de datos que estaba comentando. Ya nos arroja que evidentemente había muchas inconsistencias, había una normalización de hecho de parte lamentablemente de muchos ciudadanos que violaban, digamos, o trataban de burlar los criterios de priorización para aspirar al beneficio. Y al hacerlo, entonces es importante también dar como esta información. Sí. Damos un tiempo para que se mire, si se subsane, si eventualmente es que hay algún error también al momento de cruzar las bases de datos, que el dato no sea actualizado. Si se subsana, pues se le da el beneficio, pero si no, pues se suspende y pues mal podríamos mantener o otorgar el beneficio a algún hogar que no está priorizado. Sí. Sobre eso que está diciendo, hay personas que dicen que tienen el aviso rojo, bueno, que están en estado de alerta en el CISBEN o en estado de verificación. ¿Ellos no van a recibir este primer pago el 29 de abril? No, pero la buena noticia es que precisamente se hace un proceso de verificación, ellos pueden de subsanación, que se den sus explicaciones y todo, se tiene la ruta, y cuando se subsane, si es el caso, se les paga un retroactivo. Uh-huh. Directora, yo aquí le sigo transmitiendo algunas de las preguntas que nos llegan a través del YouTube Live y también del numeral Prosperidades. Hay una que me parece muy importante, sobre todo porque hay quienes ya están recibiendo algún tipo de subsidio y que no saben si van a seguir o no van a seguir recibiéndolo. Luis Streaming dice, ¿qué va a pasar con quienes eran beneficiarios del ingreso solidario? ¿Esto es borrón y cuenta nueva? ¿Ellos ya no reciben nada o van a seguir recibiendo ahora esta renta ciudadana? Sí, Juan Pablo, yo creo que la ciudadanía tiene que tener muy claro, y los beneficiarios, el ingreso solidario fue un beneficio que se concibió en el marco de la pandemia, de esa emergencia. Eso fue hecho en muchos estados a nivel mundial, sobre todo pues de los países en vía de desarrollo, se optó por esa forma de mitigar los efectos de la pandemia vía una transacción monetaria para un amplio espectro de la población. El criterio de focalización era otro, digamos, ahí nos apuntaba a la extrema pobreza, de allí que hay muchos beneficiarios que están en el grupo C del CISBEN. Es decir, una familia que hoy reciba 3 millones de pesos podía estar recibiendo ingreso solidario o 2 millones de pesos. ¿Qué ocurre?
Yo entiendo que igual hay un país, es uno de los más desiguales del mundo, que tiene una crisis económica, que las familias están en general enfrentando la clase media unas dificultades y que a nadie le caería bien cada 2 meses 1 millón de pesos o 500.000 pesos mensuales. El punto es que aquí nuestro esfuerzo es que tenemos que priorizar hogares que verdaderamente lo están pasando muy mal porque es que ya no alcanzan a tener ni una comida diaria o solamente una comida diaria, están en emergencia humanitaria y están en una inseguridad alimentaria, digamos. Entonces, por eso hacemos esos criterios de priorización. Por eso la gente tiene que saber que por lo menos no podíamos mantener primero. El ingreso solidario fue concebido en el gobierno anterior, el marco de la pandemia, con una temporalidad predefinida. Eso no lo decidimos nosotros. Estaba hasta el 31 de diciembre, el recurso iba hasta el 31 de diciembre, las razones de ser de este ingreso era la pandemia, la emergencia y hasta ahí iba. Eso fue, en los países que esto existió, en todo ya se desmanteló, digamos, en todo ya pasó la emergencia de la pandemia, ya se reactivó la economía y acá ya vienen otras prioridades, otro contexto, otro gobierno y nuestro esfuerzo, porque incluso la gente lo sabe. Primero, el ingreso no era de la proporción que nosotros estamos otorgando ahorita con el tránsito de renta ciudadana. Y segundo, no necesariamente lo recibían los hogares en situación de extrema pobreza, al punto, Juan Pablo, valga decir, al punto que incluso en diciembre que hicimos una transferencia extraordinaria orientada a madres cabeza de familia, nosotros alcanzamos a registrar más de 334.000 hogares que no estaban recibiendo ningún beneficio por parte del Estado y tampoco el ingreso solidario y que estaban en situación de extrema pobreza. Bien. Entonces yo creo que ahí eso nos habla de no necesariamente los recursos estaban focalizados de la mejor manera. Directora, usted nos dice que estamos pasando de 1.900.000.000 millones de pesos a 7 billones, que por supuesto es un incremento muy grande en el presupuesto. Con esos 7 billones, ¿no habría sido más fácil a través de empresa pública o a través de proyectos de infraestructura o bueno, a través de alguna estrategia de gobierno generar empleo en vez de entregar directamente los subsidios a los hogares? Muy buena pregunta también, Juan Pablo. El hecho que hagamos este sistema de transferencias, esa no es ni la única misionalidad de la entidad ni la única apuesta en materia social por parte del gobierno nacional. El gobierno nacional, nada más aquí en Prosperidad Social, tenemos proyectos de infraestructura social, de mejoramiento de hábitat, de inclusión productiva, están proyectos de Reza, Iraca, Familias en su Tierra, que son proyectos encaminados a que estas familias logren una autonomía en términos de soberanía y seguridad alimentaria, de acuerdo a las condiciones de su territorio, de acuerdo a los usos y costumbres, digamos, de su cultura, dependiendo de dónde se encuentren. A nivel nacional y a nivel del Plan Nacional de Desarrollo, a nivel de las diferentes entidades y ministerios, yo creo que son ampliamente conocidas las apuestas que tiene el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, que está haciendo un plan muy robusto de mejoramiento de vivienda, de construcción de vivienda para los sectores más desfavorecidos. Entonces, evidentemente, la transferencia sola, Juan Pablo, de ahí ya estaría de acuerdo yo con absolutamente todo el mundo, no garantiza ni sería un instrumento suficiente para lograr condiciones de equidad o para rescatar, digamos, a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, porque estamos hablando que no hay acueducto, que no hay vías terciarias, que no hay... Entonces, precisamente eso es lo que nos corresponde, eso es una partecita de todo lo que es la política y la estructura de esta apuesta por el mejoramiento, digamos, por lograr la equidad en el Estado. Qué pena, un paréntesis. Sin embargo, Juan Pablo, y eso tampoco lo digo yo, eso está demostrado, hay estudios, libros, en fin, incluso el caso de Brasil, por ejemplo, que lo podemos tomar como emblemático cuando fue su apuesta de hambre cero, la transferencia monetaria, sin embargo, sigue siendo una de las formas más eficaces, digamos que no es prescindible, en el sentido que sí nos ayuda a tener un impacto directo allí a donde necesitamos para las familias que se encuentran en extrema pobreza. Ese recurso sí es fundamental para adquirir los bienes de primera necesidad. Esto va acompañado también de otra serie de políticas públicas, como el acompañamiento para cómo destinar mejor ese recurso, qué es una alimentación adecuada. En fin, hay muchos estudios en ese sentido. Acá digamos que hay técnicos que trabajan en esa elaboración. De hecho, yo misma me encuentro en la actualidad estudiando muchas referencias, libros, en fin, porque pues acá yo creo que nadie se las sabe todas y se trata desde ubicar la mejor manera para lograr el impacto que queremos con los recursos que tenemos. Sí, directora, ¿y hay que inscribirse para recibir este primer pago o ya ustedes tienen pues toda la información? Muy buena pregunta y gracias, porque eso nos permite, sí, había familias que ya estaban inscritas, digamos, durante todo este periodo. En este momento no había, ya se habían cerrado inscripciones, eran los que habían hecho la fase 4 de Familias en Acción, pero la buena noticia es que vamos a abrir un nuevo proceso de inscripción, estaremos atentos a difundir por todos los canales, que se postergará hasta mediados de junio.
Entonces va a haber un nuevo proceso de inscripción. En este momento estamos en la fase de alistamiento jurídica, presupuestal, porque digamos eso no es tan simple. A veces uno tiene la impresión de que todo esto de tema de transferencias es un clic y salió, y la verdad es que es todo un esfuerzo institucional. Hemos tenido que declarar días no hábiles para activar, digamos, esa máquina y poder lograr en el término de las fechas que nos hemos propuesto, pues esta garantía, y se va a reabrir proceso de inscripción, en efecto. Una pregunta final, porque ya nos vamos con el tema de Mauricio y la agencia, una agencia del Estado que está preparando un contrato que parece hecho con pliego sastre, pero, directora, este subsidio que se va a entregar, ¿se parece más a los subsidios que se entregan a familias en dificultades económicas y que no consiguen empleo en los Estados Unidos, o a los subsidios que se entregan en Argentina a personas y familias que están en situación de vulnerabilidad? Pues a ver, Juan Pablo, yo creo que las condiciones particulares que vive Colombia en este momento hace que si bien es cierto nos sirve esa comparación, y la hacemos de hecho tenemos mesas técnicas con algunos países que han sido los más eficaces al momento de realizar ese sistema de transferencia. La próxima semana estaremos en Chile, de hecho, en una reunión de la CEPAL y también una mesa técnica, porque allá tienen una apuesta en este sentido, aprovechando nuevas tecnologías, en fin, un sistema desarrollado de acompañamiento familiar. Acá lo que se trata es de conocer, las condiciones de Colombia son muy particulares, en términos geográficos, sí, en términos de diversidad, en términos culturales, por ejemplo, no es lo mismo, y porque por ejemplo la situación de La Guajira no la podemos enfrentar de la misma manera que asumimos esto cuando hablamos del centro de Bogotá. Claro. Entonces, viendo toda esa particularidad de lo que es Colombia, yo diría, Juan Pablo, que aquí lo que estamos es para, digamos, en medio de la dificultad, eso nos permite, al contrario, poder ser ejemplo. Y aquí lo que aspiramos es el día en poco tiempo, al mediano plazo, decir, Colombia, en medio de un contexto muy difícil, digamos, la teníamos cuesta arriba, logró bajar los índices de pobreza y logró un país más igualitario al cerrar el gobierno. Bueno, pues que ojalá sea así. Cielo Rusink, directora de Prosperidad Social, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde, estaremos atentos a este proceso. Muchas gracias a ustedes y feliz día. En Movistar trabajamos todos los días para que las personas se sientan seguras en el entorno digital. Movistar